Muy buenas tardes, soy el maestro Benjamín Rangel y a nombre de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Chihuahua les doy la más cordial de las bienvenidas al estudio de la materia Presupuestos Públicos, la cual forma parte de la licenciatura en Administración Pública y Ciencia Política. Bueno, primeramente es importante iniciar haciéndonos una pregunta. ¿Qué es un presupuesto? Según el autor Jorge Burbano, el presupuesto es una estimación programada de manera sistemática de las condiciones de operación y de los resultados a obtener por un organismo en un determinado tiempo de manera muy específica. De igual manera, Burbano nos dice que es una expresión cuantitativa, de manera formal, de los objetivos que se propone alcanzar la administración de una empresa en un periodo de tiempo específico, con la adopción de ciertas estrategias muy bien definidas y necesarias para poder lograr los fines que se establecieron en un inicio. Siguiendo con estos elementos de importancia en el estudio de lo que es el presupuesto público, es importante hacernos otra pregunta que nos dio la reflexión. ¿Por qué es importante el presupuesto público? Primeramente, el presupuesto está compuesto con recursos que se extraen de la sociedad y representa a la vez cargas fiscales en determinados grupos sociales. De igual manera se relaciona con el poder del Estado de poder meter la mano, por decirlo de alguna manera, en los bolsillos de los ciudadanos y sobre decidir cómo se va a gastar ese recurso que se ha obtenido y que se va a instrumentar para la búsqueda del bien común. Así que por estas razones, estas acciones se ligan con elementos fundamentales para lo que es el funcionamiento del Estado-Nación, como el poder de sus agencias encargadas de la recaudación de estos recursos, el grado en que se reflejan las preferencias sociales para la asignación de los recursos, la legitimidad del gobierno y las explicaciones y cuentas que ofrece éste a la sociedad sobre precisamente el uso de estos recursos, por citar algunas características. Todos estos son elementos entonces que se vinculan y que en síntesis tienen que ver con el desarrollo democrático de un determinado gobierno. Así que entonces el presupuesto tiene un peso determinante en la economía que se expresa en el marco macroeconómico, a través de indicadores claros como la tasa de crecimiento económico, el empleo, la inflación o el grado de estabilidad. Por otro lado, también es importante las políticas de ingreso y de asignación del gasto público. Estos son elementos claves de la política económica y siempre tienen impactos definitivos en el crecimiento de la economía y sobre todo en el desarrollo social. Estos son además impactos de largo alcance. En países en vías de desarrollo como México, el presupuesto público estimula la acumulación del capital físico y también estimula la inversión en capital humano. Por ejemplo, políticas tributarias y política de gasto son instrumentos fundamentales para de alguna manera paliar la insuficiencia en el ahorro interno, absorber el costo de la deuda, contener en algunos momentos el alza de precios o la inflación, mantener ciertos indicadores de estabilidad macroeconómica y también la reasignación de recursos hacia distintos programas sociales, de salud, educativos, entre otros. Y la inversión en capital físico y humano es también de suma importancia debido a que todo esto y los últimos programas que mencionaba a fin de cuentas tienen que ver con el motor de desarrollo de un Estado-nación.
Por estas características es de vital importancia el estudio de lo que es la materia de presupuestos públicos y poder poco a poco entender cómo se construye un presupuesto público, cuáles son las características, cómo se da el esquema de la recaudación previo a la asignación del gasto, y a partir de todos esos elementos poder tener un acercamiento cada vez más científico a lo que es el diseño de los presupuestos públicos. Bueno, estos son algunos elementos que nos permiten mucho más el estudio de esta materia. Por mi parte, agradezco a ustedes, estudiantes, y a la comunidad universitaria en general el poder estar aquí dándole a ustedes algunos elementos de importancia para mejorar en el estudio de esta licenciatura. Estoy a sus órdenes para cualquier duda, para cualquier pregunta o cualquier comentario. Ustedes tienen ahí mis correos electrónicos y estoy abierto a cualquier cuestionamiento o a cualquier comentario en torno a la materia. Muchas gracias.